Este, sí, que yo soy el que no estaba permitiendo la grabación. Desde aquí Los me temas que dice, faltan son incontinencia urinaria, disfunción eréctil, tumores de testículo y andropausia, ¿no? De acuerdo al temario. Probablemente el doctor Alvarado hizo alguna modificación en cuanto al orden de presentación, ¿no? Vamos a hablar de incontinencia urinaria, doctores. ¿Qué es la incontinencia urinaria, por definición? Alejandra Valdés, ¿qué es incontinencia urinaria? perdón, doctor, es que la compañera no tiene funcionando muy bien su audio, pero... Ahora resulta, a ver, No, de Alondra, verdad, me mandó un mensajito. ahora todos no van a poder. A ver, Alondra. La pérdida involuntaria de la orina. Creo que no importa el motivo, pero aunque haya pérdida. No escucho nada. Voy a ponerme mis chicharros. Voy a estar pendiente del otro lado, ¿sale? Me parece formidable. Me avisa si viene otro paciente, ¿no? Sí. Ok, ahora sí, doctora, perdón, no te escuché porque creo que no funciona el altavoz de esta cosa. Sería la incapacidad involuntaria, la incapacidad de controlar voluntariamente los esfínteres y la vejiga. ¿Me escucha? Bueno, es la pérdida involuntaria de la pérdida de orina. Bueno, entonces va a ser, por definición, la queja por cualquier pérdida de orina involuntariamente, ¿no? Se debe especificar qué tipo de incontinencia es, la gravedad, factores que desencadenan esa fuga de orina involuntariamente, qué impacto social tiene en el paciente, el efecto sobre la higiene y la calidad de vida de las pacientes, ¿no? Son más frecuentes en mujeres que en hombres, ¿sí? ¿Y qué medidas utiliza para tratar de evitar esa pérdida de orina, ¿no? Y si la persona que sufre la incontinencia desea ayuda o no. Acuérdense que ya habíamos mencionado cómo se clasifica, principalmente las dos en las que se divide van a ser incontinencia de esfuerzo, perdón, que va a ser la pérdida involuntaria de orina, que se va a relacionar con el ejercicio o con el aumento de la presión intraabdominal o el aumento de la prensa abdominal. Que pues esto puede ser ocasionado por el estornudo, por la tos, realizar algún esfuerzo, ¿sí? Y entonces van a tener fuga involuntaria de orina los pacientes, ¿no? Y la incontinencia de urgencia, pues son los pacientes que tienen urgencia miccional y tienen una necesidad imperiosa de ir a vaciar la vejiga y pues no alcanzan a llegar al baño, ¿no? Eso se le llama incontinencia de urgencia, ¿no? Por lo regular en las pacientes mujeres cuando ya son mayores de edad, dependiendo de los posibles trastornos de la estática pélvica que tengan, entonces puede cursar con ambas. Por lo regular siempre van acompañados tanto la de urgencia como la de esfuerzo, pero siempre predomina más la de esfuerzo, ¿no? Dependiendo si hay alguna alteración, les vuelvo a repetir de lo que es en cuanto a los trastornos de la estática pélvica, ¿no? Y en cuanto a la mixta, que es lo que les comentaba, ¿no? Que va asociada a los dos. ¿Qué otros síntomas de incontinencia existen? Lo que es la inconsciente o la imprevista. La continua, que es secundario a alguna fístula en la vía urinaria. La enuresis nocturna, que prácticamente es cuando mojan la cama los pacientes en edad pediátrica o en edad infantil. El goteo postmiccional, dependiendo si existe algún trastorno o no obstructivo en el tracto de salida de la orina. ¿Sí? La orina por rebosamiento, que son prácticamente... ¿Sí se acuerdan cuál es esa de la orina por rebosamiento? ¿Quién dice yo, doctores? La orina por rebosamiento, ya lo vimos, ¿eh? Es cuando hay como una obstrucción a la salida de la orina y esta, después de cuando alcanza cierto límite, se sale. Sí, o sea, prácticamente cuando rebalsa, ¿no? Prácticamente cuando rebalsa. Sí, así es. Entonces, continuemos. Doctor, una pregunta, ¿está proyectando? Ah, sí, claro, cómo no.
Ya le había yo dado presentar, pero creo que fue todo el show de José Carlos que no permitió que se presentara tampoco. Ahí está. Sí, yo le inhabilité ahorita para que no... Está chingado. Para sabotear. Bueno, epidemiológicamente va a ser más frecuente en las mujeres que en los hombres. Sí, va a tener una prevalencia mayor en las mujeres que entre los hombres, lo que se determina que el sexo femenino sea un factor de riesgo para presentar incontinencia urinaria. Más que el sexo, son las actividades en cuanto a la etapa reproductiva, ¿no? De la mujer, ¿no? Sí está más relacionado, pues lógicamente, ¿no? Pues las que se embarazan pues son las mujeres, ¿sí? Y lógicamente, si tienen mayor número de partos vaginales, pues van a tener mayor posibilidades de presentar este tipo de alteraciones, ¿no? Pero ya en la actualidad casi ya no hay embarazos vaginales, todos son ya por cesárea programada. Sí, entonces probablemente en un futuro no muy lejano, todos estos cuadros de epidemiología se vayan a invertir, ¿no? Sí, en las mujeres jóvenes y en edad media predomina la incontinencia de esfuerzo y en las mujeres mayores es más común la incontinencia mixta de predominio de esfuerzo, ¿no? Factores de riesgo de la aparición de la incontinencia van a ser la edad, antecedentes de paridad vaginal, la obesidad y otro trastorno que se relaciona también con la incontinencia de orina, pues es la menopausia, ¿no? Todos los cambios que van a haber a nivel genital. La atrofia vulvar es el término que se utiliza más frecuentemente. Sí, todos los cambios hormonales que van a ver a nivel de los genitales, que va a ser resequedad. Esa resequedad va a predisponer a que tengan dispareunia, sí, que es dolor a la penetración. Van a tener también mayor predisposición por las alteraciones en el pH genital, sí, y a la resequedad, a la aparición de procesos infecciosos en las vías urinarias, ¿no? Sí, y entonces todo esto se tiene que valorar para darle un tratamiento a las pacientes o a los pacientes, ¿no? La prevalencia en los hombres es la mitad que se observa en las mujeres. En este trastorno se incrementa con el aumento de la edad, con una prevalencia en hombres de 3 al 11%. Sí, en los hombres va a ser más frecuente la incontinencia de urgencia relacionado con el crecimiento prostático. ¿Sí? Acuérdense que siempre a los pacientes, no sé si les tocó cuando interrogué a un paciente, si tenía urgencia miccional, si no alcanzaba a llegar al baño, si le ganaba la orina, ¿sí? Entonces, por lo regular, cuando tienen crecimiento prostático, va a estar relacionado con la presencia de incontinencia de urgencia. Cosa contraria cuando se realiza una prostatectomía, ¿no? Ya sea una cirugía abierta o una cirugía endoscópica, los pacientes van a presentar principalmente incontinencia de esfuerzo, ¿no? Acuérdense de la fisiología de la micción, cómo está relacionado todo el tronco en cuanto a la mecánica de la micción, ¿no? Viene del centro continuo de la micción, hay una vía simpática que se encuentra a nivel toracolumbar, una vía parasimpática que se encuentra a nivel sacro, ¿sí? El cuello vesical y la uretra proximal van a funcionar como un esfínter en ambos sexos, pero anatómicamente no existe un esfínter identificable como tal, ¿sí? Acuérdense, todo esto ya lo vimos. Cuando se lleva a cabo lo que es el llenado vesical, pues lo que va a actuar va a ser la vía simpática, permitiendo, ¿sí?, que la vejiga se relaje y se lleva a cabo lo que es el llenado o el almacenamiento vesical, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar a nivel de lo que es las estructuras donde se encuentra el esfínter? Pues se tienen que contraer, pues para que se lleve el almacenamiento de la orina, ¿no? Sí, cosa contraria cuando va a llevarse a cabo lo que es el proceso de la micción. Sí, ¿qué va a pasar con el músculo vesical? Pues va a haber contracción, ¿sí?, para tratar de vaciar ese contenido vesical y a la vez, ¿sí?, tiene que haber relajación de los esfínteres, ¿sí?, para que se pueda llevar a cabo el vaciamiento, ¿no? Acuérdense que al final de cuentas existe una vía somática que nos va a permitir a nosotros controlar, ¿sí?, que nos va a permitir a nosotros controlar ese deseo miccional, ¿no? Estar en las condiciones sociales adecuadas para poder llevar a cabo el vaciamiento vesical, y es a través del nervio pudendo, ¿no? Lo que le comentaba que de algunos pacientes que comentan, no, doctor, es que como lo escucharon, es que a la vez que tengo que miccionar, pues me tengo que centrar porque me da la sensación de evacuar también los intestinos, ¿no? Entonces, el nervio pudendo va a irrigar, o inervar, más que irrigar, va a inervar lo que es el esfínter estriado a nivel del cuello vesical, y también
Sí, y también va a inervar lo que es el esfínter del ano, ¿no? Por eso cuando se hacen estudios de urodinamia se introduce una sonda transuretral y se introduce una sonda transrectal que, aparte de que nos va a servir para valorar las presiones que existen tanto en la vejiga como en la cavidad abdominal, nos permiten valorar también la funcionabilidad de estos esfínteres, ¿no? En las mujeres va a existir una fisiopatología de la incontinencia de esfuerzo que va a ser secundaria a una hipomovilidad vesical, que se va a basar en la teoría de un sostén uretral de Lancey, ¿sí? También llamada teoría del columpio de la MAC, ¿sí? En los hombres se puede dividir el mecanismo esfinteriano urinario normal en dos unidades, ¿no? Que va a ser el esfínter urinario proximal, que va a estar formado por el cuello vesical, la próstata y la uretra prostática, y el esfínter uretral distal, que va a estar formado por la uretra membranosa, ¿no? Que al final de cuentas, este es el que nos va a permitir tener el control voluntario para poder ir a vaciar la vejiga, como ya les comenté, cuando tengamos las condiciones sociales para llevarlo a cabo, ¿no? La incontinencia urinaria se puede clasificar como uretral o extrauretral, ¿sí? Acuérdense que en las mujeres también existe un término de micción vaginal. ¿Alguien sabe cuál es ese término de micción vaginal? Son cosas que ya vieron ustedes en obstetricia, doctores. Cuando hay una fístula entre la vagina y la vejiga. No, es una incontinencia continua, doc. Entonces no sé. Era dolor, ¿no? Es más un síntoma, es una micción con dolor que se presenta más durante la menopausia o después de la menopausia y, digamos, está condicionada por la atrofia vaginal que existe en la ausencia de estímulo estrogénico. ¿Qué es lo que pasa? Al final de cuentas tienen cierto grado de incontinencia, doctores, y por la cercanía que existe entre la uretra y la vagina, ¿qué pasa? A veces escurre la orina y se almacena en la vagina, ¿sí? Y entonces a veces la paciente va a miccionar y lo que evacúa a veces, pues es nada más el contenido de orina que tiene a nivel vaginal. A eso se le llama, ¿sí? Micción vaginal, doctores, ¿sale? ¿Qué anomalías vesicales pueden existir que nos van a permitir presentar lo que es la incontinencia urinaria? Pues una hiperactividad vesical, ¿no? O bien una disminución de la distensión vesical. Una hiperactividad vesical, pues está relacionado con el aumento de la actividad neurológica a nivel vesical, que va a estimular que a la menor cantidad de orina, ¿sí? Va a tener el paciente la necesidad imperiosa de ir a orinar, ¿sí? Entonces, esto va relacionado con muchas situaciones, ¿no? Con estrés, el ámbito laboral principalmente. Sí, entonces por eso los pacientitos nosotros siempre les decimos, no se aguante las ganas de orinar, ¿no? También puede ser secundario una disminución de la distensión vesical. Acuérdense que van a haber patologías que van a alterar al 100% la función de la vejiga. ¿Cuál es la principal? En los hombres, pues el crecimiento prostático, ¿no? Sí, acuérdense que en el hombre va a ser el crecimiento prostático. Sí, en las mujeres va a ser trastornos de la estática pélvica que van a predisponer a la aparición de cistocele, incluso enteroceles, ¿no? Incluso también prolapso uterino, que va a necesitar también tratamiento médico quirúrgico para tratar de corregir este tipo de prolapsos que tiene la mujer, ¿no? Pero a veces con estas cirugías sí presentan una mejoría parcial de estos síntomas de incontinencia, pero al término de 6 meses, 4 meses, vuelven otra vez a empezar a tener la misma sintomatología, porque acuérdense que al final de cuentas lo que está alterado es toda la musculatura del piso pélvico, ¿no? Y a pesar de que le hagan la remodelación, sí va a funcionar para evitar que tengan el cistocele, que tengan el enterocele, ¿sí? El prolapso uterino, pues hay que hacerle una histerectomía vaginal, sí, pero acuérdense que lo que les he comentado siempre, ¿no? La vejiga es 100% neurológica, ¿sí? Más el trastorno de la musculatura en piso pélvico va a seguir predisponiendo que después de 4 o 6 meses continúen con estos trastornos de la micción las pacientes. Por eso nosotros dejamos como última alternativa el procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque sabemos que más tarde que temprano van a volver a tener este tipo de síntomas, ¿no? Esta es la teoría de la maca,
¿sí? La teoría de la hamaca que existe en las mujeres, porque en el hombre, si bien es dicho que no existe un esfínter anatómico como tal, ni en el hombre ni en la mujer, ¿sí? Son ciertas estructuras que en su conjunto van a actuar fisiológicamente como un esfínter, ¿no? Tal es el caso en esta teoría de la hamaca de Lancey, ¿sí? Cuya finalidad va a ser elevar el cuello vesical y actuar como un mecanismo de, ¿sí? Esfinteriano. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando hay trastornos de la estática pélvica? Porque acuérdense que todo esto es musculatura, ¿no? Músculos del piso pélvico, ¿no? Entonces, al haber una elongación de esta musculatura, pues lógicamente esta hamaca o esta teoría pues va a dejar de funcionar y va a predisponer a la incontinencia. De hecho, bueno, ahorita que lleguemos a exploración física vamos a mencionar todo eso, ¿no? Hay que valorar cuáles son las causas de la hiperactividad del destrusor, ya les iba a decir, la hiperactividad del destrusor. Sí, que puede ser una causa idiopática, puede ser una causa neurogénica, puede ser una causa no neurogénica. La más frecuente, doctores, va a ser la neurogénica, esa es la más frecuente, ¿no? Pueden existir alteraciones en los esfínteres también, como es el caso de... Ay, ahorita se me fue el dato. Se me fue, ahorita me voy a acordar y se los comento. En los hombres, la disrupción anatómica posterior a la cirugía de próstata es causa más común de anomalía en los esfínteres. Sí, ¿qué tipo de incontinencia van a presentar estos pacientitos después de un procedimiento quirúrgico, doctores? Acuérdense que les vuelvo a repetir, lo que se afecta es la vejiga, ¿no? Después de desobstruir al paciente, no sabemos cómo va a responder esa vejiga a la desobstrucción, ni qué tanto va a mejorar su funcionamiento de almacén y vaciar, ¿no? Entonces, esa es una. Dos, al realizar un procedimiento endoscópico, dentro de los límites quirúrgicos que tenemos distalmente va a ser el cuello vesical y proximalmente va a ser el verum montanum. Y si nosotros pasamos más posteriormente ese verum montanum, por detrás del verum montanum se encuentra en teoría el esfínter. Entonces, si nosotros hacemos un corte ahí, pues le vamos a producir al paciente que tenga una incontinencia continua, ¿no? La prostatectomía radical, pues también, ¿sí? ¿No? La prostatectomía radical, acuérdense que consiste en quitar desde el cuello vesical hasta la uretra, donde termina la uretra prostática, y acuérdense que adelantito también se encuentra lo que es el esfínter, y entonces un riesgo después de estos procedimientos quirúrgicos, pues es la incontinencia continua. Cosa distinta a la incontinencia de esfuerzo después de una cirugía de próstata sin haber alteración a nivel del esfínter, ¿no? Que va a ser secundario a los datos de la vejiga neurógena que habíamos comentado previamente, ¿no? La evaluación diagnóstica, esto va a ser un diagnóstico 100% clínico. Sí, prácticamente el paciente nos va a llegar, ¿sabe qué, doctor? Al momento de realizar, o al toser, o al realizar un esfuerzo, se me fuga la orina, ¿sí? ¿Sabe qué, doctor? No alcanzo a llegar al baño a orinar porque me gana antes de tiempo. Sí, entonces tienen que estar al pendiente de dónde está el baño y todo ese rollo. Sí, pero va a ser clínico, ¿no? Entonces, ¿qué otro estudio le podríamos pedir aparte de los que son más avanzados, doctores? Primero, descartar que haya algún proceso infeccioso, porque acuérdense que un proceso infeccioso también nos va a predisponer a urgencia miccional. Y esa urgencia miccional, pues, nos puede predisponer también a incontinencia de urgencia, ¿no? Entonces, hay que confirmar o descartar la presencia de un proceso infeccioso a nivel de vía urinaria. Y el siguiente paso, pues, hay que valorar lo que son la función de la vejiga, ¿no? Desde estudios no invasivos, como es un ultrasonido vesical, para valorar la capacidad vesical que tiene esa vejiga, para valorar la orina residual que tiene esa vejiga. Hay vejigas que son de poca capacidad y por ende, si son de poca capacidad, doctores, pues van a estar orinando cada rato, van a estar con urgencia miccional, van a estar con incontinencia de urgencia. Acuérdense que la capacidad vesical normal en el adulto va a ser de 350 a 500 mililitros de orina, doctores. Sí, pero ¿qué va a pasar cuando tenemos una vejiga de poca capacidad? Que a partir de los 50 mililitros, me ha tocado el caso de ver 50 mililitros, 100 mililitros, pues ya no aguanta tener más orina el paciente y tiene que ir al baño a orinar, ¿no? Porque si no, presenta lo que es la incontinencia, ¿no? También puede ser secundario a procedimientos quirúrgicos a nivel vesical, sobre todo con el antecedente de fístulas
vésico-vaginales en el momento en que nosotros realizamos cualquier procedimiento quirúrgico a la vejiga. ¿Qué va a pasar con esa vejiga? Se va a ir contrayendo, ¿no? Y me ha tocado ver pacientes que el manejo de las fístulas urinarias es muy, muy, muy compleja. Y hay veces que no quedan en la primera cirugía, ¿sí? Entonces tienes que estarlo sometiendo a procedimientos quirúrgicos repetitivos y mientras más procedimientos quirúrgicos repetitivos tenga la vejiga, pues se va contrayendo o se va retrayendo todo ese tejido y por ende pues vamos a tener una vejiga de poca capacidad. Todos esos parámetros se tienen que ir valorando para darle el mejor tratamiento al paciente, ¿no? Por aquí habían unos... Bueno, estos ya son los métodos diagnósticos más avanzados, que es la uroflujometría, las pruebas urodinámicas, sí, la prueba de la compresa, que consiste en colocar una compresa y ver cuánto lo empapa en 24 horas, o ver cuántas toallas femeninas utiliza el paciente, ¿no? O la paciente para, para tratar de evitar que sea más visible esa pérdida de orina, ¿no? Hay que hacerle una evaluación endoscópica, estudios de diagnóstico de imagen por la vía urinaria, que ya serían estudios más invasivos, como es el uretrocistograma miccional, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el diagnóstico definitivo? Mediante una prueba urodinámica, doctores. Sí, aquí en Chiapas, creo que acaba de llegar un urólogo que tiene todo el equipo y hace las pruebas urodinámicas. De ahí todos los urólogos estamos capacitados para hacer las pruebas, pero pues el detalle es que si no tienes el equipo y no estás practicando, pues lo que no se practica, pues se puede ir olvidando, ¿no? Entonces, acuérdense, anamnesis, examen físico, la prueba del Q-tip, ¿en qué consiste? En meter un hisopo, ¿sí? Meter un hisopo en la uretra, ¿sí? Y valorar el ángulo que tiene este hisopo que nos puede predisponer, ¿sí? Que nos puede predisponer a valorar si tiene algún problema de un trastorno estático pélvica y por lo cual está con incontinencia continua el paciente, ¿no? Incluso nosotros a los pacientes que tenemos proyectado realizarle algún procedimiento quirúrgico, al momento de explorar a la paciente, le tenemos que decir que haga pruebas, aumento de la presión abdominal, que haga valsalvas, ¿para qué? Para valorar si realmente tiene fuga de orina, ¿no? Porque hay veces que tienen la fuga de orina, pues cuando ya tienen la vejiga llena, ¿no? Y es lógico pensar que con cualquier esfuerzo, pues va a tener fuga, ¿no? Entonces hay veces que le hacen la prueba a la paciente y no hay fuga de orina, ¿no? Y en cambio, si tienes pacientes que sí se le está fugando la orina, el siguiente paso es realizarle un tacto vaginal a la paciente y levantar la uretra, ¿sí? Levantar el cuello de la vejiga y de la uretra con la finalidad de ver si después de hacerles pruebas de Valsalva a la paciente, o sea, hay que hacerle una sin hacerle el tacto vaginal y hay que hacerle otra haciéndole el tacto vaginal, levantando el cuello vesical, ¿sí? Y en teoría, si no hay pérdida de orina con esa elevación, o sea, prácticamente estamos haciendo esa maca nosotros con la mano, pues el pronóstico le puede ir mejor a los pacientes, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo les fue? No, ya, no estaba tan grande. Te pido un favor. Sí,
Lo del análisis de orina, el examen general de orina, el urocutivo para descartar algún proceso infeccioso. Sí, el volumen residual postmiccional que se puede realizar mediante un ultrasonido, colocándole una sonda, como ya les había yo comentado. Registros miccionales es muy importante también para ver cuál es la dinámica y la mecánica miccional que tienen los pacientes realizando un registro de todas estas actividades que hace el paciente. Existen cuestionarios sobre los síntomas y la calidad de vida, la prueba de la compresa que ya les comenté, las pruebas de la tinción de orina para ver, principalmente mediante la ingesta de fenazopiridina, estudios como la uroflujometría, las pruebas urodinámicas, sí, que son los estudios ya más completos para valorar cuál es la dinámica que tiene este paciente y cuál es la falla que tiene, ¿no? Por lo que les comentaba, ¿no? Someter a un procedimiento quirúrgico a este tipo de pacientes no es garantía, ¿no? Entonces, también hablando de lo que esto es lo del prolapso uterino, que es lo del cistocelia o prolapso vesical, ¿sí? Se puede evaluar mediante el sistema de Baden-Wacker, que ustedes ya lo vieron en obstetricia, ¿sí? Que les vuelvo a repetir, sí se relaciona con la incontinencia urinaria, pero ¿qué pasa? A veces que corrigen mucho esto y pues prácticamente la paciente cae en RAO, hacen retención aguda de orina y tienes que estarlo sondeando o incluso tiene el ginecólogo que desmantelar toda la colpoperinoplastia anterior porque en ese ajuste que realiza el ginecólogo hay veces que sí se cierra lo que es el cuello vesical y la uretra, ¿no? Entonces todo eso se tiene que valorar para los pacientes. Les vuelvo a repetir, urológicamente, ¿sí? Someter a un procedimiento quirúrgico a este tipo de estos pacientes, les vuelvo a repetir, no es garantía, lo dejamos para casos muy, muy, muy especiales. Siempre tratamos de dar tratamiento médico a los pacientes, darles medidas generales, ¿sí? Porque es muy, muy, muy complejo, el manejo de estos pacientes, sobre todo quirúrgico. Esto es lo mismo que ya habíamos visto, lo del estudio urodinámico ya lo habíamos visto. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Les vuelvo a repetir, conservador, técnicas de rehabilitación, modificar la conducta en cuanto a la mecánica miccional, entrenamiento de los músculos del suelo pélvico, mediante qué tipo de ejercicio le puedo indicar al paciente, doctor. Que sirve como entrenamiento de los músculos del suelo, de la pelvis, de los músculos del piso pélvico. ¿Qué tipo de ejercicios? Ejercicios de Kegel. Así es ejercicios de Kegel. Salen ejercicios de Kegel, que prácticamente consisten en decirle a claro, siempre y cuando tenemos que valorar que no tenga infecciones en las vías urinarias los pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque si tienen infecciones de vías urinarias, si ustedes les hacen ejercicios de Kegel, ¿sí? Pues va a predisponer a mayor infección en la orina, ¿no? Sí, ejercicios de Kegel que consiste prácticamente a la paciente indicarle, ¿sí? Que consiste prácticamente en decirle a la paciente que indicarle que corte el chorro al momento de estar vaciando la vejiga, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que les comento, ¿no? Cortar el chorro hace que funcionen todos los músculos del piso pélvico, ¿sí? Y le da fortaleza para tratar de hacer otra vez esa maca, ¿no? Y pues créanme que les va bien a los pacientes femeninos con ese tipo de ejercicios. A los pacientes masculinos también les va muy bien con estos ejercicios, porque también lo pueden hacer en los hombres, pero les va muy bien en otro tipo de situación, no con la incontinencia, porque casi no presentan incontinencia. Si tienen dudas, comentarios, chicas, cacahuates, en cuanto a ese aspecto, los hombres, ahí está el consultorio a la orden. Y la electroestimulación, ahorita es el boom, ¿sí? Ahorita este es el boom de que pues realizar terapia de este tipo de características a los pacientes, que igual, al final de cuentas, esta electroestimulación lo que va a hacer es estimular a la musculatura del piso pélvico y por ende le va a dar más tono y volver a hacer esa maca más que anatómica fisiológica, ¿no? En la mujer, ¿no? Hay que manejar la atrofia de la vulva, ¿sí? Acuérdense que por lo regular se puede manejar de dos tipos, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se maneja la menopausia en las mujeres, doctores?
Pues con terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Y la terapia de reemplazo hormonal puede ser vía oral, ¿sí? O puede ser tópico. Lo que sí está bien claro en estos estudios que se han realizado desde el punto de vista urológico, doctores, desde el punto de vista urológico, a las mujeres les va bien o les va mejor con la terapia tópica, doctores, más que con la terapia sistémica, ¿sí? Les va mejor con la terapia tópica porque actúa a ese nivel las hormonas, ¿no? Cambiando todos esos cambios que existen a ese nivel y pues les va mejor a los pacientes, empiezan a tener mayor actividad sexual, ¿sí? Contienen mejor la orina, ¿sí? Existe tratamiento médico dependiendo si tenemos vejigas que son de poca capacidad, pues lógicamente la intención, ¿cuál va a ser? Pues que la vejiga retenga más orina, ¿no? Se pueden utilizar antimuscarínicos como el Tabor, que es la oxibutinina, el Detrusitol, que es la tolterodina, Encelex, el Mirvetric, que es Mirabegrón, lo que es el Uricia ahorita también es el boom, ¿no? Porque muchos pacientes, aparte de que tienen la incontinencia urinaria, pues también tienen la urgencia miccional, ¿no? Y puede ser secundario a una vejiga retencionista, ¿sí? O que puede actuar con los dos mecanismos, ¿no? Que se quedan con orina y a la vez también tienen urgencia miccional. Entonces, pues hay que darle tratamiento. La uricia viene en manejo combinado de lo que es un antimuscarínico, que es la solifenacina, y viene combinado con la tamsulosina. Y actualmente es el tratamiento de elección para las pacientes que tienen vejiga neurógena con incontinencia de orina. Les va muy, muy, muy bien a los pacientes. ¿Cuál es el único problema? Pues que es caro, ¿no? Sí, vale como 1,500 la cajita, ¿no? Se puede hacer tratamiento intravesical o intradetrusor mediante la aplicación de Botox, ¿sí? Pues prácticamente el Botox se va a aplicar a nivel vesical en el cuello, que va a permitir tener mayor continencia. ¿Cuál es el problema con esta aplicación de Botox, doctores? Pues que también tiene una vigencia, ¿no? Después de 6 meses, ese efecto inflamatorio que hace la toxina botulínica a ese nivel, pues va disminuyendo, desaparece y la paciente va a volver a tener otra vez la sintomatología, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues el costo, ¿no? Que hay que estar pagando cada 6 meses para estar aplicando la toxina botulínica. Les va muy bien a los pacientes, ¿no? Y también les va muy bien al bolsillo del urólogo, más del urólogo, desde el punto de vista, económico, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico, nosotros no hacemos procedimientos como la colpoperineoplastia anterior, que es para el manejo del cistocele, porque sabemos que ese manejo de ese cistocele no va a servir en cuanto a la continencia de la paciente, ¿no? Mucho menos hacemos la colpoperineoplastia posterior para el manejo, ¿sí? De los enteroceles, y tampoco hacemos la histerectomía vaginal para los prolapsos uterinos, ¿no? ¿Qué tipo de procedimientos hacemos nosotros? Pues es una uretrosuspensión o bien el procedimiento de Marchetti, que casi ya no lo utilizamos, que es una colposuspensión. Vemos que les va un poquito mejor a las pacientes con la uretrosuspensión. Bueno, ¿en qué consiste la uretrosuspensión, doctores? Región genital, la uretra con una sonda. Sí, claro, antes de realizarle este procedimiento a los pacientes, sí tenemos que darle preparación hormonal, ¿no? Hay que darles hormonal tópico para que cambien las condiciones a este nivel. Permítame un segundito.
Perdón, doctores, son ahí retrasos que tengo con una programación quirúrgica. Ah, sí, les comentaba que hay que preparar la región genital aplicándole hormonas tópicas a las pacientes para cambiar toda esa resequedad, porque si no, esa resequedad puede producir lo que es que la malla se exponga, ¿no? Sí, entonces, porque al final de cuentas, al realizar una retrosuspensión se tiene que colocar una malla especial, que por lo regular, lo ideal son mallas especiales, ¿no? Son mallas de teflón para evitar de que vayan a erosionar todo este tejido y al final de cuentas la paciente rechace esa malla, sí, pues tengamos que andarlo operando después, ¿no? Entonces, consiste en realizar una preparación, sí, tenemos nosotros una sonda ya Foley colocada transuretralmente, hacemos una disección por debajo de la uretra y por encima del introito vaginal y hacemos una disección ahí Roma y cortante por lo regular. Cuando está bien preparado ese tejido se va bien fácil, se disecan los planos muy bien. Entonces, llegando nosotros a la zona donde está la uretra femenina, entonces nosotros valoramos a qué distancia tenemos que colocar la malla, ¿sí? Colocamos la malla acá y lo sacamos a nivel abdominal, ¿sí? Se tienen que meter unas agujas especiales que se llaman agujas de Pereira, ¿sí? Que tienen una angulación especial, se introducen por acá para sacar la sutura a nivel abdominal, ¿sí? Y fijarla a ese nivel, ¿sí? Esa se llama uretrosuspensión técnica de Pereira. Y existe otra técnica que es la técnica obturatriz, que consiste en realizar toda esta disección y pasar esas suturas a través del orificio obturatriz, y a través de esos orificios es donde se lleva a cabo la fijación de esa malla, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos principalmente? Estos son procedimientos que no se van a dejar a tensión, ¿sí? Porque si yo lo dejo a tensión, ¿cuál va a ser el riesgo? De que la paciente presente retención aguda de orina, porque voy a hipercorregir esta angulación y pues va a ser rabo la paciente, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo regular se coloca esta malla porque va a realizar un procedimiento inflamatorio, pues que va a ser también ese fenómeno de la maca, ¿no? Esto sería lo que es la uretrosuspensión. Y el Marshall Marchetti prácticamente consiste en hacer todo este procedimiento, pero fijarlo a la sínfisis del pubis, ¿no? O sea, casi no se hace porque es muy complejo este procedimiento y pues prácticamente les va igual realizándole ese procedimiento Marshall Marchetti que la uretrosuspensión. Entonces nosotros lo que realizamos es la uretrosuspensión. ¿Qué otro riesgo existe de esta uretrosuspensión? Que al momento de funcionar con la aguja de Pereira, nosotros podamos perforar la vejiga y si no nos percatamos, dejamos la sutura a nivel vesical, ¿no? Y eso que nos va a predisponer a infecciones, a la formación de cálculos. Entonces, por lo regular, siempre después de realizar este procedimiento, tenemos que realizar una revisión endoscópica, una cistoscopía, para valorar que no se haya perforado la vejiga, ¿sí? Porque si no, va a tener esos problemas la paciente. Si en dado caso se perforó la vejiga, pues hay que retirar esa sutura y volverlo a recolocar. No pasa nada, ¿no? Por eso estos procedimientos los realizamos nosotros, por ese procedimiento cistoscópico, ¿no? Que hay que hacer al final del procedimiento para valorar que todo haya quedado bien en este procedimiento y pues a las pacientes les va mejor, doctores. Claro, si tú tienes un paciente con cistocele, si tienes un paciente con incontinencia, si ya valoraste, no es una incontinencia secundario a que la paciente se está quedando con mucha orina, pues todo esto se valora, ¿no? Y si tienes cistocele, pues reparar el cistocele y en ese mismo procedimiento también podemos realizarle la uretrosuspensión. ¿Dudas? ¿Preguntas? Chicles, cacahuates, palomita. A lo mejor les estoy hablando en chino en algunas cosas, ¿no? Pero pues es que realmente también a mí me hablaban en chino y ahí fue donde... Permítame un segundito. Voy a ir a pelear aquí con un paciente.
Bueno. Sí, aló. Bueno, dudas, preguntas, entonces les vuelvo a repetir, aquí tienes que hacer combinaciones entre ginecología, esto no es obstetricia, ¿no? Esto es ginecología, entre ginecología y urología, ¿no? Para darle la mejor solución a los pacientes. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay alguna contraindicación para la uretrosuspensión? No responda comitacos, dice. Sí, pues. Perdón, les dije pues, no se sientan ofendidos. Acuérdense que les dije que estoy checando algo de la programación quirúrgica. ¿Cuál es la única contraindicación, doctora? Pues tienes que valorar, ¿sí? Tienes que valorar todas las características del paciente. Ya le hiciste los estudios de radiológicos mínimos, un uretrocistograma miccional, un ultrasonido, ¿sí? Ya le hiciste la prueba del QI-TIP, ¿sí? Ya le hiciste la elevación del cuello vesical mediante el tacto vaginal. Y claro, si tiene retención con esa maniobra, le va a ir mejor al paciente con ese tipo de procedimientos. Dime, Alondra. Vaya. Perdón, ¿Alguien? se picó solito. Ah, se picó solito. Yo dije, puta, por fin alguien sabe para qué sirve levantar la mano. Durando meses, Doc. Ya me vengo durando 2 meses. Ya parezco la CENET. Bien chapanecotes, ¿no? Ya parezco a la ACENET. No les pongan adjetivos a los... No le pongan adjetivos, no sean bien tuxlecos ustedes, no sean bien chapanecotes. A la CENET. ¿Y qué dice la Betty? El Joserra. ¿Dudas, preguntas, doctoras? Porque voy a ir a checar eso de la programación. No, ninguna. Y todo quedó grabado. ¿Cómo no me dicen que estoy grabando? De ahí voy a hacer en un futuro como el doctor Chusito. Perdón, medicina basada en evidencias. Ahí voy a hacer como el doctor Chusito. Pinche José Carlos va a decir, no, esos estudios. ¿Sabe qué? Le voy a pedir también un espermatocultivo. Un espermocultivo para que. Entonces también un espermocultivo, ¿sale? El laboratorio, por favor. Bueno, en su próxima cita ya sabe, don Víctor, a que le pongan 12-12-1 a 8 de la mañana, ¿sale? Sí, está bien. Cuídense, que tengan buen día. Gracias. ¿Lo que sigue? Next, así como dices que sale rápido. Next. Paso, por favor. ¿Nombre? A ver, mamá. Luis Ramírez Santos. Fue por su café de una vez antes de que vaya. Su teléfono es 961-169-7871. ¿Sí? ¿Toma su café? Préstame tu hojita de envío si es tan amable. Ah, bueno, ya la habían visto acá. Uro. Me hicieron un estudio de la próstata, pero me dijo la doctora. Lo vi yo en febrero del 2020, antes de lo de la pandemia, ¿no? Sí. Le hice tacto rectal en aquel entonces, su próstata de 20 gramos, adenomatosa no sospechosa. Ayer me dejaron de dar las pedidas, ¿no? Ok.
Actualmente tiene 52 años, ¿verdad? Me había comentado que es diabético de 19 años. Actualmente toma metformina e insulina. Sí, Hipertenso, manejo con los sartán, toma media tableta todavía. sí. Ah, y toma aspirina, ¿no? Media tableta de efervescente diario. O ya lo suspendió. Esa ya. ¿Ya no lo está tomando? No. No es alérgico, no lo han operado, no le han No. transfundido sangre, ninguna fractura. Le estaba dando su médico antes de que yo lo viera la tafurosina y yo le agregué finasteride, ¿verdad? La vez pasada sí, agregó finasteride. Y mi doctor me sigue dando la transfusión. Préstame los estudios que trae. ¿Estudio de laboratorio no lo hizo, no? No. Pero ese estudio como que no me lo hicieron como el que me mandó a hacer acá usted. Porque le dije que todavía no aguantaba. ¿Cómo se ha sentido con el tratamiento? Bien. Bien. ¿Y cuánto tiempo tiene que le quitaron mi finasteride? Pues del año que me lo... Ah, bueno, se lo ven en febrero, ¿no? Sí. Y ahí ya me lo suspendí. Lo único que, la molestia que tengo, doctor, es que de un testículo de este lado siento como una venita, como una inflamación de una vena. Entonces, y estoy haciendo 3 veces, ¿no? Hace el proyecto, lo voy a revisar. ¿Te va a reparar? Sí, por favor. Aparentemente tiene un varicocele ahí en el testículo, ¿eh? Si le continúa molestando, pero no. De todos modos, le voy a poner un ultrasonido de su testículo, ¿sabes? ¿A qué se dedica don Abenamar? Soy chofer. Debido a la inflamación de la próstata es que viene también que no podemos tener erección. Sí, don.
Y también su diabetes, su presión alta. Todo incluye. Sí. Le voy a dar un tratamiento para que le ayude, ¿no? Sí, por favor. En casa ya no me quieren. Si ya no lo quieren en casa, consigas una novia. ¿Tu clínica es la 25? Sí. ¿Tú tocaste? Ay, vi a una señora y a lo mejor. No, yo tengo todavía de allá fuera. De casa. Muy bien, don. Va a continuar tomando la tamsulosina una diaria por la noche, no la va a suspender. Va a tomar finasteride una diaria por la mañana. Y el otro medicamento se llama sildenafil. Se lo va a tomar una vez a la semana, 1 hora antes de la actividad sexual y 2 horas después de la ingesta de los alimentos, porque si lo toma con los alimentos, se inactiva, ¿sabe? 2 horas antes de los alimentos. 2 horas antes o después de los alimentos y 1 hora antes de la actividad sexual. Se le va a poner roja la cara, va a tener taquicardia, sí, va a tener mucha sudoración, es normal, son efectos secundarios del medicamento. Esta es su hojita, sí, en 4 meses. Esta es su hojita de transcripción para que le estén dando los 3 medicamentos en su clínica cada mes por 1 año. ¿Fuma o fumó usted? No.
tengo que llevar a dónde que me lo selle? A la A la subdirección, subdirección. que está subiendo las escaleras que están en urgencias, le ponen un sello y una firma, y ya que tenga el sello y la firma, lo lleva con su médico allá en la clínica 25, por favor. Yo lo veo en 4 meses con estos estudios, que son sangre, orina y un ultrasonido de su testículo. Y en base a los estudios vemos que el plan, si continúa con dolor y ya no soporta usted los dolores, pues hay que protocolizarlo para operarlo de las varices que tiene ahí, ¿no? Lo veo en su próxima cita, don Abenamar, aunque le pongan 11, 12, 1, hay que presentarse 8 de la mañana, por favor. Porque luego me hablan de urgencias, me meto a quirófano, ya no los veo hasta dentro de 6 meses. Entonces, vengan temprano, por favor. ¿Vale? Mi cita que la tengo que... Hay que pasar acá afuera al módulo, le dan la cita y posteriormente va al laboratorio de rayos X. ¿Vale? Ah, ok. Cuídense. Que la vean muy bien. Mientras regaña la señora ahí ya está. Poquito. Entonces, varicocele, ¿qué es el varicocele, doctores? Ya lo exploré yo al paciente. ¿Qué es el varicocele? Miren, ahí está mostrándonos su musculoso cuerpo Néstor Alberto. Haz así. Haz así, Néstor. ¿Qué es un varicocele, doctores? Entonces, si no saben qué es el varicocele, ya no puedo ir a la siguiente pregunta, ¿no? A ver, Alondra. Cuando se engruesan las venas del escroto. ¿Cuándo se qué? No tengan miedo, doctores. Es una dilatación del plexo pampiniforme. Exacto, pues sí, ya lo buscaste, ya lo tecleaste en el Google, ¿no? Es la dilatación de las venas que drenan, sí, la sangre del testículo, doctores. Acuérdense que lo vimos cuando vimos anatomía, ¿no? Sí. Y entonces son 2 molestias que van a tener los pacientes. La principal y la más importante es que van a cursar con esterilidad, ¿sí? Esa es la más importante, y el señor ya tiene más de 60 años, o sea, de eso ya no le preocupa, ¿no? Pero pues sí tiene dolor. Si continúa con molestias, pues hay que protocolizarlo para hacerle la cirugía, ¿no? Que sería una varicocelectomía. ¿Sale? ¿Cuántos grados de varicocele hay? Son 3 grados de varicocele, ¿no? El varicocele grado 1 es cuando a los pacientes lo tienes que explorar de pie y en decúbito. ¿Sale? Entonces, el grado 1 va a ser cuando tú exploras y aprecias el varicocele o la dilatación de las venas cuando le pides al paciente que realice alguna maniobra de Valsalva. ¿Sí? Entonces, tú le pides al paciente que puje y vas a palpar que se dilatan las venas. ¿Sí? El grado 2 es cuando tú palpas las venas sin necesidad de que le pidas al paciente que puje o que realice alguna maniobra de Valsalva. Y el grado 3, pues es evidente, ¿no? Nada más con los ojos, sin revisarlo, aprecias que se le ve ahí como una, médicamente se le dice bolsa de gusanos, ¿no? Y así se ve, ¿no? Se ve como una bolsa de gusanos. Ese es grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Sale, doctores? Vamos a continuar, porque si no me voy a pasar. Toma asiento. Don Héctor Augusto, ¿ah? ¿Sí? ¿Su teléfono si es tan amable? 961 Ajá. 177 8382. La última vez que lo hice en marzo de este año. En marzo sí, y quedó pendiente un antígeno prostático. Porque no había reactivo. Sí, su antígeno no había reactivo, es lo que está checando. Su cultivo salió normal el mes de marzo. Su ultrasonido, su próstata no está tan grande, pero sí está quedando con mucha orina. Ajá.
y me hice el ultrasonido por fuera. Ok, Digo, el ultrasonido, el antígeno. el antígeno. Nada más que me dijeron en el laboratorio que eran 3 días de abstinencia. ¿Para el antígeno? Sí me dijeron que eran 3 días de abstinencia sexual. Sobre todo en las patas, tuve 10 y medio, no sé qué tanto influye. No me incluye, ¿no? Y por el lado del médico general me realizó unos estudios de colesterol y todo, y me pidió que se los entregara también, que los viera usted. Ok, me había comentado que es diabético más o menos de un año de evolución. Sí, era prediabético, pero ahí salí que ya soy diabético. Ok, ¿toma la metformina? Me cambiaron a otro medicamento. ¿Quién lo ve? ¿Se lo cambiaron acá? Ahí en En su clínica de medicina sí. familiar. ¿Qué le dieron, don Augusto? Es una metformina, pero combinada. Que tengo un médico que es de lo más nuevo que hay. ¿Lo compra usted o se lo están dando en el seguro? En el seguro. Y les acaba de llegar, ahorita le digo. ¿Que viene metformina con linagliptina? No. Que si ahorita le digo. ¿Galleta? Es una como cafecita, ahorita le traigo. Hay unas nuevas, ¿no? ¿Sí? Acaban de entrar al cuadro Ah, qué chingón. Vamos mejorando. en algunas cosas. Porque es tomografía y todos seguimos peor. Sí, de hecho las anoté porque ya son muchas las que estoy tomando. Sitagliptina. Me quitó ¿cómo se llama? La metformina. Ay, sí, está en linagliptina. Me dio esta sitagliptina. Hay otras, no recuerdo los nombres, pero. Sí, sí, es linagliptina. Viene combinado con metformina. Sí. ¿Cuántas se toma al día? Una cada 2 horas, ¿no? Ok. ¿Y para la presión sigue tomando el telmisartán? Sí. Una Bueno, cada 12 horas, ¿no? una cada 12 Y horas. amlodipino. Y amlodipino una cada 2 horas. Me ha dicho que no es alérgico, le operaron y le quitaron la vesícula. ¿Es cierto? Nada más. Su antígeno salió un poquito elevado, pero pues es esperado por el tamaño de la próstata. ¿Cómo se ha sentido clínicamente? ¿Cómo está el chorro de la orina, don? Pues, en términos generales, bien, digo, no es el chorro que es una persona normal, ¿verdad? Pero sin problemas para orinar. Fíjense que su antígeno ahorita está en 5.3 y el previo estaba en 5.5. Es mínimo lo que está elevado, ¿no? ¿Cómo? ¿El 5.5? ¿Es por 3? El que tenía antes. Y ahorita viene con 5.3. O sea, que bajó un poco, pero tiene años y eso, ¿no? Sí. ¿Y eso hay forma de reducirlo? No, ya por el problema de la próstata no se reduce. Sí, la única manera es operándolo de la próstata, ¿no? Ok. Su azúcar está controlado. Su riñoncito está funcionando bien. Su colesterol está alto, 225. Sí, ya estoy trabajando en eso. Es muy taquero. Lo malo es que no venden así tacos como los del DF, ¿no? ¿Qué te hago? ¿Puedo? No, pues los tacos del DF son una Ah, chingonería. no, sí, definitivamente. ¿No me había comentado que sí son ultrasonido? No, ¿verdad? Fue el de la previa, ¿no? Mire, en su ultrasonido previo, su próstata no está tan grande, pesa 26 gramos, lo normal es de 25 a 30 gramos, pero lo que me llama la atención es que se está quedando con mucha orina después de que va al baño a orinar. Se está quedando con casi la mitad de orina, Ahora, bueno, 45%. cuando me da ganas de orinar y me aguanto mucho, Sí, no va a vaciar bien, no va a vaciar bien. el problema es que cuando voy al baño, tengo que ir al baño sentado porque resulta que tengo que evacuar también por el esfuerzo. Eso es normal. Lo que pasa es que el nervio que
que inerva el esfínter de la uretra, también inerva el esfínter del ano. Y entonces por eso es normal, no se puede. Yo no sé si el día que me hicieron el estudio ahí en la Salud Digna, porque los tenían parados caminando. Eso influye. A que ya no aguantaran. Entonces cuando fui al baño me costó mucho orinar. Y como fue parado, no vació. Oriné por poquitos, y luego ya me quedé a sentar, o sea, me senté en la taza, pero cuando me sucede eso me cuesta mucho hacer pipí. En una situación normal, sí me tardo orinando porque sale bastante orina. ¿A qué se dedica, don Héctor? Yo soy administrador, estoy en ventas. Y que queda tanto orina es malo. Sí, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Predispone infecciones, predispone a daño del riñón. Mire, va a continuar tomando la tamsulosina y finasterida, lo voy a ver más o menos en 3-4 meses, ¿no? Con nuevos estudios de la próstata, ¿no? Si continúa quedándose con orina, lo más sano es realizarle una revisión endoscópica. ¿Por qué? Porque hay veces que tenemos próstatas que son pequeñas y dan más problemas que las próstatas que son grandes. No es una indicación para cirugía de próstata, pero sí hay que hacerle una revisión porque se está quedando con mucha orina. ¿Le han puesto sonda alguna vez a usted, nunca? No. ¿Su hojita de transcripción de medicamentos está vigente, don? Aquí lo checamos. Sí, se lo acabo de dar en marzo. De hecho, la tamsulosina no está controlada. No, solo la finasterida. Ah, sí. Entonces, ¿cómo me ayudo tomando mucha agua? ¿Para evacuar? Sí, en la noche disminúyale, ¿eh? Porque si no se va a levantar mucho en la noche, ¿no? Sí, me he dado cuenta de eso. Pero, por ejemplo, si voy al baño y retengo mucha orina, queda en la vejiga. Sí, y después lo va sacando. ¿Me debo dar cuenta o sea, porque... La manera en que se da cuenta es que al ratito vuelve a tener la necesidad de ir al baño orinando. Y si no me dan ganas de regresar al baño... Quiere decir que vació bien en esa ocasión. Porque sí, hay días en que sí, voy mucho, y hay días en que no. Yo creo que entendí que por el tamaño de la próstata no es operable. No, es que hay indicaciones absolutas para operarle la próstata, no que tenga piedras, que esté consangrado, que tenga infecciones, sí, que esté afectando sus riñoncitos o que ya tenga antecedentes de que le hayan puesto alguna sonda. Sí, pero no es normal que se esté quedando con mucha orina. O sea, sería revisar endoscópicamente, sí, para ver cómo está por dentro. Bueno, para que sean todos los estudios. Lo voy a ver en 4 meses, don Héctor. Aunque en su canal le pongan 11, 12, 1, lo veo 8 de la mañana. Los estudios que le voy a pedir son antígeno, examen general de orina, urocultivo y un nuevo ultrasonido. Si se los puede hacer acá, mejor, ¿no? El problema aquí es que se hace el antígeno y uno se entera que ya no hasta... Creo que ahorita ya hay, porque hubo cambio de laboratorio, pero actualmente ya están todos los estudios. Ah, perfecto. ¿Vale? ¿Qué tiene? Agenda su cita, por favor, y luego todos sus estudios. Correcto. Los estudios también son aquí, ¿verdad? Sí, Sí. también igual ahí. Pero ahora muy bien, temprano, por favor, al siguiente. Entonces, pues clínicamente el paciente tiene molestias, ¿no? Él mismo lo dice, su próstata no está tan grande, 26 gramos es un tamaño normal.
Sí, pero volvemos a caer al cuadrito aquel que les comenté, ¿no? Donde reporta el tamaño de la próstata, donde reporta los síntomas y el grado de obstrucción. Pero pues no es normal que se esté quedando con 50% de orina después de que va al baño a orinar, ¿no? Entonces, mínimo para hacer una revisión endoscópica, ver cómo está la uretra, ver cómo está el tamaño de la próstata por dentro, ¿sí? Para ya quedarnos tranquilos. Bueno, lo vamos a dejar ahorita hasta ahí, doctores, y nos vamos a ver a las 11. ¿Sale? Para ver otro tema, ¿no? ¿Cuál sería? ¿En qué terminamos ayer? Ayer terminamos cáncer vesical, creo que sería cáncer testicular. No, sigue incontinencia, creo, ¿no? Sí, sigue incontinencia urinaria, luego sigue tumores de testículo y luego sigue el último es andropausia. Okay, El último es andropausia, si no mal recuerdo. Los que se lo deben de saber de memoria son ustedes, doctores, no yo. Es que vimos todo junto cánceres y ya después ya vimos incontinencia y andropausia. A ver, doctores, si van a hacer las cosas, apréndanlas a hacer bien. Sí, apréndanlas a hacer bien, no lo hagan todo junto. Lo dejamos ahí, doctores, nos vemos a ratito a las 11, ¿no? Cualquier cosa yo le digo a su jefazo, ¿no? Yo le digo a su jefazo. Que, nos vemos en un ratito, no me despido, porque lo más seguro es que sí nos vemos. Sale, Doc. Hasta luego, Doc. Buen día. Gracias, Doc. Buen Voy día. a continuar aquí en